Ahora vamos a hablar acerca del interlineal en la Biblia que tenemos de referencia. El siguiente botón que queremos conocer es justamente el interlineal. Tenemos dos formas que podemos utilizar. Tenemos la primera, que es interlineal inverso en línea, es decir, debajo de cada línea de nuestra Biblia podemos tener el texto original, en este caso en Romanos el texto griego, o también podemos tener la opción en la parte inferior de un panel de interlineal inverso. ¿Cuáles vienen a ser las diferencias? La segunda opción, se abre un panel en la parte inferior para que tengamos el texto bíblico en la parte superior y según nos vayamos desplazando o haciendo clic, podamos ver las palabras de nuestro interés únicamente en el espacio inferior. Pueden estar las dos activadas, pero te recomiendo que vayas probando para ver cuál es la que mejor te es conveniente para el flujo de trabajo que estás haciendo. Entonces vamos a activar o vamos a desplegar. Tengo el interlineal inverso en línea y vamos justamente a hacer clic. Ahora, en Romanos 1:18, yo puedo ver el texto de Reina Valera y debajo veo justamente las palabras y el código y la morfología de, en este caso, de ira. Y eso debajo de cada una de las palabras. Hablemos, por ejemplo, de algunas. Tal vez queremos empezar a ver qué información nos da, en este caso, a partir de la palabra hombres. Lo primero que tenemos es la palabra de manuscrito. En el manuscrito, en el texto griego, tenemos antropón y tenemos debajo la transliteración, simplemente la forma como se lo enuncia. Entonces tengo antropón. Luego tengo el lema. ¿Qué es el lema? El lema es esa palabra léxica, como generalmente se lo encuentra en el diccionario, y quiere decir que es una palabra o la palabra lema la que va a dar origen a los restos de los casos, números, géneros y otros del manuscrito. Vamos a ver enseguida todo eso. Y luego tengo la raíz, y debajo de la raíz yo tengo la morfología y luego tengo el código o el número Strong. Si yo hago clic una vez más para desplegar y queremos ir conociendo un poquito todo esto, lo que tenemos, observa muy bien que lo mínimo que tengo es el texto de superficie o el texto de la Reina Valera. Si quiero ver cuál es la palabra como se encuentra en el texto griego original, entonces activo simplemente el manuscrito. Y ahora sí yo tengo hombres y me dice antropón, pero puedo seguir activando, en este caso manuscrito transliterado, simplemente como se lo debe leer, y esta es antropón. Luego busco esa palabra que hemos dicho, el lema, y también transliterado, el lema, la parte o la palabra del diccionario, y en este caso es antropos. Y sabemos que hay una diferencia entre el manuscrito y el lema porque tenemos una desinencia justamente para genitivo y un plural. ¿Y cómo podemos reconocer eso? De muchas formas. Primero, porque dejo reposar el mouse sobre la palabra hombres y en la parte de abajo me dice la ayuda de logos me dice que tengo, y me muestra el lema, esa palabra léxica del diccionario, me dice antropos, y me está diciendo que es un sustantivo genitivo plural masculino. Es decir, la palabra del diccionario es antropos, pero se está mostrando en el manuscrito, la palabra que estaba al dejar reposar el mouse sobre hombres, me está diciendo que es un sustantivo genitivo, el caso genitivo, plural masculino. Y luego tiene el número strong y yo puedo tal vez activar un poco más de información. La raíz en este caso va a ser la misma, antropos, no hay mucha diferencia en este caso. Luego puedo activar la morfología. La morfología simplemente son los códigos que describen a la palabra. Por ejemplo, en hombres me dice que esto es, en este caso, es un sustantivo, luego la G de genitivo, la P de plural y la M de masculino. Ahora probablemente están diciendo por qué tengo un sustantivo que está con una N. Esto es porque esas son las referencias. Tengo abierto ahora lo que es el navegador y puedes buscar en Logos Wiki y puedes buscar también la morfología, los códigos y observa muy bien que la definición para cada una de las palabras, dependiendo cuál es su función en la oración, me dice que me va a decir siempre los adverbios con la letra B, los artículos con la letra D y los sustantivos con la letra N. Ahora ya sé por qué me muestra en Dios, por ejemplo, por qué me muestra una N. Es un sustantivo, luego la G es el caso genitivo, o la palabra está en el caso genitivo, luego tengo un singular y luego tengo el género masculino. Por eso tengo el genitivo, tengo teu, que es simplemente la forma y cómo está en el manuscrito.
sigamos revisando algunos ejemplos. Estamos con la palabra que es antropón. Hemos dicho, en este caso, tengo N, otra vez estamos hablando de un sustantivo. Ahora, ¿por qué no vamos mucho más allá? Vamos a buscar otras palabras, no sé, podría ser tal vez por acá. Tenemos Romanos 1:1 y ahora yo tengo una palabra que en el texto griego es ton profetón, para nosotros profetas. Entonces, el texto griego realmente me está presentando de esta manera. Este es el texto del manuscrito. La forma transliterada, es decir, cuando vengo por acá, ya sé cuál es el manuscrito, ya sé cuál es el transliterado, cómo se lo lee, y me dice el lema o la palabra léxica de diccionario. Entonces es ho profetés. Y también tengo la transliteración, que es ho profetés, por ahí es más fácil pronunciarla, y luego tengo la raíz. Ahora yo tengo que la morfología me da dos palabras. La primera del artículo, que empieza con D, entonces es un artículo, está en genitivo, plural, masculino. Y luego tengo una N, que ya hemos dicho que es de sustantivo, en este caso genitivo, plural, masculino. Otra vez, ¿dónde está todo esto? Yo veo D, artículo, y entonces ya sé a qué o cuál es la referencia, y el resto de los elementos ya puedo reconocer mucho más fácil. Pero tenemos algunos verbos, busquemos alguno, tal vez por acá. A todos los que estáis en Roma. Entonces, tengo el verbo eimi y el texto me está diciendo que es un ousin, es el verbo eimi, la palabra léxica o el lema, como lo define Logos, y entonces yo puedo ver que tengo de esta forma toda la descripción del verbo. Esta B con seguridad de verbo, reviso, acá tengo la B de verbo, luego esta se encuentra, es un presente activo, lo puedo ir revisando, presente activo, la P, la A de activo, luego tengo un participio, tengo la P, luego tengo el plural, por eso tengo una separación, tengo el plural, luego tengo el dativo y luego tengo masculino. Entonces, la misma información que me está dando en la parte inferior. Esto funciona tanto para griego como para hebreo y tengo mucha más información que yo puedo buscar si algún código tal vez no lo conozco. Luego lo que tenemos en la parte de abajo, podemos activar el número strong para Jesucristo, y en este caso, Jesucristo, tengo dos números, por supuesto, porque si en el texto original son dos palabras, en Reina Valera es solamente una, pero puedo hacer tal vez clic sobre Cristo. Entonces, hago clic y tengo la referencia de Cristos y puedo ver las distintas definiciones, los versículos donde aparece y puedo seguir estudiando de la manera que corresponde. Otra forma, si yo quiero revisar esto, podría tal vez buscar esta nueva concordancia de Strong. Yo sé que la palabra es 5547 y entonces podría ir buscando y voy a buscar directamente acá Cristo. Hago clic y es 5547. Ahí me muestra dónde aparece 5547 y entonces yo ya sé cuál es esa palabra si quiero conocerla, ya sea por la concordancia Strong, es el número Strong, o directamente en cualquier léxico que yo tenga dentro de mis recursos. Y por último, si vuelvo a la Biblia, yo tengo también el número de Louw-Nida, que es otra forma simplemente de clasificación. Entonces, ahora sí puedo revisar para cada una de las palabras, ya sé que me da el manuscrito, me da la palabra léxica o el lema, y luego me da la raíz, y después de esto me dice la morfología, luego tengo el número Strong y el número de Louw-Nida. Ahora, podemos tal vez decir al programa que no queremos visualizar el interlineal inverso en línea, sino tal vez queremos el panel de interlineal inverso. Entonces, podemos ver este cuadro en la parte inferior. Vamos a cerrar este panel. Y entonces tengo lo mismo. Superficie, que es el texto traducido. Tengo el manuscrito, la transliteración, lo mismo con el lema, la morfología, el número de Strong y el sentido. Si hago clic, por ejemplo, en esta parte o sobre naturaleza, entonces tengo Fusin. Y luego puedo ver cómo de esta forma toda la información se me está dando. Puedo ir cambiando hasta que también la parte de abajo se va modificando, pero mejor si yo hago un clic, por ejemplo, en verdad, que es Aletheia, y entonces también puedo ver la información. Más adelante vamos a ver otras formas de cómo podemos ir a las búsquedas de palabras griegas y vamos a profundizar un poco más esto.